Sus padres notaron los primeros indicios durante su niñez, cuando a los 6 años su estatura era menor al resto de sus compañeros. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, son más de 750 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de patología tiroidea. Se cree que aproximadamente el 60% las desconoce. Una persona que no crece adecuadamente pudiera pensar que esa estatura es, por ejemplo, de nacimiento y pudiera ser que la estatura baja sea consecuencia de una repercusión de una enfermedad endocrina. Las hormonas son mensajeros químicos que reparten distintas glándulas en todo el cuerpo. Cuando hay un exceso o disminución de estas glándulas, se presentan los trastornos hormonales. A grandes rasgos se clasifican en deficiencias o excesos, ya sea que falte la producción de una hormona o haya una producción excesiva de dicha hormona y que se pueden presentar desde la etapa del recién nacido hasta la etapa del adulto mayor. El síntoma más claro que alertó sobre su condición fue la baja estatura, pero después de realizar los primeros estudios, descubrieron que también tenía el problema en el desarrollo de sus huesos. Pero hay otras enfermedades que los síntomas son tan discretos que si no se hace una exploración adecuada pasan por alto y las personas atribuyen el cansancio, la flojera o los trastornos del sueño a otras cosas y se amerita una valoración integral ayudada y apoyada con elementos, por ejemplo, de laboratorio o de imagen para llegar a un diagnóstico preciso. Las consecuencias de no tratar los trastornos tiroideos pueden ser graves, especialmente en recién nacidos, adultos mayores y mujeres embarazadas. Cuando se presenta desde el nacimiento, se identifica en esa etapa, se conoce como hipotiroidismo congénito. Y la consecuencia o el impacto más grave de esto, cuando no se diagnostica, es el retraso mental y el retraso del crecimiento, entre otras repercusiones. De ahí la importancia que todos los niños cuando nazcan se le debe de hacer el tamiz neonatal. De acuerdo a cifras del gobierno federal, en el 2018 se alcanzó un 100% de cobertura del programa de tamiz neonatal, pero en el 2020 los recursos humanos y económicos fueron dirigidos a la pandemia del COVID-19. Como sabemos, los hospitales se enfocaron a la atención de los pacientes con COVID y por lo tanto otras cosas se postergaron. Entonces muchos niños no fueron tamizados, muchos niños no fueron diagnosticados y es posible que estos niños estén creciendo y desarrollando y vaya a suceder un diagnóstico tardío. Los resultados del tamiz neonatal fueron negativos en su momento. Sin embargo, los síntomas en su niñez alertaron a sus padres para buscar detener esta condición. Hoy en día lleva una vida plena y en armonía. Un diagnóstico oportuno fue la clave. A lo mejor ya no es hacer el tamiz si ya está más grande, pero hay otros estudios como el perfil tiroideo, un ultrasonido, radiografías y sobre todo la evaluación clínica. No quedarse con la duda si el niño no va creciendo o no va desarrollando adecuadamente, porque pudiera ser que al no tomarse el tamiz neonatal o al no reportarse oportunamente el diagnóstico, esté creciendo con una patología de este tipo.